¿Cómo están mis alumnos y alumnas del Colegio Los Leones de sexto básico? Les habla su profesora de lenguaje, Claudia Lermanda, y hoy continuamos con los géneros narrativos literarios. Ya tuvimos en una clase anterior un acercamiento, conocimos los tipos de narrador, conocimos la diferencia entre autor y narrador, y cómo se caracteriza también una obra narrativa literaria. Hoy vamos a conocer los elementos de la narración. Bien, los elementos de la narración son principalmente tres: el ambiente, los personajes y los acontecimientos o acciones. Toda obra narrativa tiene un ambiente, es decir, un lugar donde se desarrollan los hechos, los personajes, que son los que ejecutan estas acciones, y los acontecimientos o acciones, que son las situaciones que ocurren a través de toda la historia. Bien, el ambiente narrativo. El ambiente narrativo es, por definición, el escenario o el espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario. Tenemos tres tipos de ambiente. El ambiente físico, que es el lugar que yo puedo observar con mis sentidos, con mis ojos, principalmente, o bien con mi imaginación. Se refiere al lugar geográfico, o también puede ser un lugar preciso como una pieza, un dormitorio, una casa, una plaza, etc. El ambiente psicológico es lo que me produce la historia, es decir, si a través de la historia yo siento miedo, si a lo mejor estoy inquieto, si tal vez tengo alegría, si a lo mejor me conmovió un personaje, todas las sensaciones, todos los sentimientos que me produce esta lectura es el ambiente psicológico. Por ejemplo, cuando nosotros escuchábamos sobre el almohadón de plumas, ¿se acuerdan ese texto, ese fragmento que estuvimos viendo? El ambiente físico es una casa, ¿verdad? El ambiente psicológico me mantiene todo el tiempo en suspenso. Ahora vamos a ver la definición de ambiente sociocultural. Dice, si por ejemplo los personajes se caracterizan por ser de una familia educada y religiosa, será muy diferente a una narración en que tal vez los personajes no sean tan educados, o tal vez sean de escasos recursos, o vivan en la pobreza, o tal vez vivan en la riqueza, etc. Se refiere a cómo viven los personajes. Ese es el ambiente sociocultural. Y si volvemos al almohadón de plumas, podríamos decir que el ambiente sociocultural de ellos es de una familia acomodada, donde la mujer está todo el tiempo en casa, tiene empleadas que le hacen los labores y quehaceres propios del hogar, así es que podemos decir que es una familia que vive bien, ¿cierto? Con respecto al segundo elemento, que son los personajes. Los personajes de una historia o de un narrativo literario pueden ser clasificados de acuerdo a dos formas, es decir, de acuerdo a su función o a su caracterización. De acuerdo a su función, vamos a tener personajes principales, personajes secundarios, incidentales y ambientales. El personaje principal, por lo general, son dos: el protagonista y el antagonista. El protagonista siempre al comienzo está muy tranquilo, se presenta cómo vive, qué hace, dónde vive, cuáles son sus gustos, cómo es su vida cotidiana. Luego aparece este antagonista que le presenta un problema, y ese problema que el protagonista debe resolver se desarrolla a través de toda la historia hasta que llega al desenlace. Pero para eso, estos dos personajes principales necesitan a los secundarios, que son quienes los ayudan, a cada uno de ellos, a desarrollar las acciones. Los personajes incidentales están también ahí presentes en el relato, pero no intervienen mayormente en la narración. Y los personajes ambientales, que son aquellos que ayudan a que el ambiente sea más real o más creíble. Por ejemplo, si la historia se desenvuelve en una plaza, personajes ambientales podrían ser
un vendedor de globos, podría ser un vendedor de remolinos, podrían ser muchos personajes que circulan o que están en los juegos infantiles. La caracterización de los personajes, la caracterización, como les decía, de un personaje, tiene que ver con la complejidad psicológica de él. Por ejemplo, si un personaje se mantiene durante todo el relato de la misma manera, estamos hablando de un personaje plano. Si un personaje cambia a través de la historia, estamos hablando de un personaje redondo. Por ejemplo, si pensamos en el cuento Blancanieves y los 7 enanitos, Blancanieves es un personaje redondo, pues está en la máxima felicidad de su castillo hasta que descubre que su madrastra la intenta matar. Y ahí se vuelve una persona triste, que no sabe dónde ir. Y mientras está en el bosque encuentra unos nuevos amigos que al comienzo no son tan amistosos, así es que tampoco lo pasa muy bien, pero al final vuelve a ser feliz. Y feliz en otra condición, pues ya no vuelve a estar viviendo en el mismo castillo con su madrastra, sino que vuelve a ser feliz porque encuentra el amor y se casa con un príncipe. Sin embargo, un personaje plano podría ser el duende o enano gruñón. Él durante toda la historia es enojón, desde el comienzo hasta el final. Ya. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la clasificación de los hechos. Los hechos o acciones de una narración son lo más importante porque dan lugar a la historia. Los hechos de una narración pueden clasificarse de acuerdo a la situación inicial, desarrollo y situación final. Estas son las tres partes de un texto narrativo. En la situación inicial, como les comentaba hace un rato atrás, cuando hablábamos de los tipos de personaje, ahí se presentan todos los personajes. Se presenta el ambiente, se muestra quiénes son los que van a participar de la historia, cómo viven, qué hacen, qué les gusta hacer, dónde viven, cómo es ese lugar. Sirve para introducir a los personajes y al ambiente. En el desarrollo aparece este antagonista, el temido antagonista, el personaje que le hace o le produce el problema al protagonista. Este antagonista aparece aquí en el desarrollo, presenta el problema o nudo, y durante este desarrollo es que se producen la mayor cantidad de acciones para resolver este nudo. Y finalmente, la situación final o desenlace es cuando se resuelve el problema que se planteó en el desarrollo. Este problema que se planteó en el desarrollo se resuelve en esta situación final, donde todos los personajes que habían participado en la situación inicial y el desarrollo vuelven a la tranquilidad una vez que se resuelve este problema. Bien, he marcado las situaciones inicial, desarrollo y situación final con colores característicos. Situación inicial con rojo, desarrollo con azul y final con verde, para que la podamos aplicar al siguiente texto. Este texto, este fragmento que se llama Las Brujas, ya lo habíamos trabajado en una de las guías. Y ahora la vamos a dividir en las tres partes principales de un texto narrativo. El primero, que es la situación inicial, dice: era más de medianoche, caminaba de regreso a casa acompañado de mi madre. Ahí ya sabemos que son dos personajes que van caminando por la noche y que iban de regreso a su casa. Luego ocurre el quiebre de esta tranquilidad, pues una lechuza nos sobrevoló soltando graznidos. Mi madre se persignó y bajó la mirada. Es solo un animal, dije con tono escéptico. No la mires, contestó ella sin levantar la cabeza. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi. La mujer, enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles, llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Aquí ocurren una serie de hechos, ¿cierto? Lo primero fue que una lechuza sobrevoló, pasó por arriba de las cabezas de estas dos personas que iban caminando.
Entonces la tranquilidad del inicio se terminó. Y empieza esta situación en la que la madre tiene mucho temor, pero el hijo está muy curioso de saber qué es lo que está pasando, así es que a pesar de lo que la madre le advierte, igual mira y ve que hay una mujer sobre el árbol. Y en la situación final, vamos a ver cómo termina esta historia, dice, comenzó a graznar y salió volando. Baja la cabeza, ordenó mi madre, tiene hambre. Entonces, como desenlace, este ser extraño que primero lo sobrevuela y luego se posa en un árbol, vuelve a convertirse en mujer y en pájaro, y luego se va, graznando otra vez. Entonces, el desenlace es que estos dos personajes observan toda esta situación y probablemente siguen caminando mientras esta ave se aleja volando. Como síntesis, entonces, en esta oportunidad, podemos aclarar que los elementos de la narración son los personajes, el ambiente y los hechos. Cada uno de ellos es obligatoriamente, es imprescindible que estén en un texto narrativo literario. Bien, espero que les haya gustado este resumen y nos vemos en una próxima oportunidad.